Como alguien tiene que seguir haciendo patria, acá está Raúl Pasos, que no se tomó vacaciones. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, se te ve Descansado. Descansado, bronceadito, Bronceado, algún sí. kilo menos. No, algún kilo más, pero bueno. Viste que las vacaciones son difíciles, ¿no? Uno se sale un poco de la rutina, también de la rutina alimenticia. Y bueno, pero pasaste bien. Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando la música de la película Frozen, helado, ¿no? Sí. Helado en el sentido de congelado. ¿Y por qué la traje? Porque, bueno, viste que estos calores han sido terribles. Bueno, terribles para los que estamos aquí de camisa, pantalón largo y demás. Sí. Otras personas Han en tenido- el este han tenido privilegios. que bueno, Sí. bien merecidos están. Sí. ¿Y qué pasa cuando vienen estos veranos caniculares y estos calores? La gente se refugia en los helados. Sí. Y a mí se me ocurrió, Leandro, que podía ser un tema apasionante ver, como siempre vemos, cosas más o menos cotidianas, pero con las gafas, con la óptica del mundo de los negocios. Ujú. Dije, vamos a estudiar un poco y compartir con nuestra audiencia el mundo de los negocios de los helados. El helado, sabés que es un producto, un alimento universalmente aceptado. Prácticamente Existe no en hay. todos lados. Existe en todos lados y no hay civilización, ciudad, país que lo rechace, ¿verdad? No es como la carne de vaca que a algunos no Claro. le gusta, o el pulpo que a otros no lo. O la carne de caballo, que es exacto. muy popular en algunos mercados y en otros sería impensable, Sería como en impensable, Uruguay, por como en ejemplo, Uruguay. está Entonces prohibido. tú no vas a encontrar un lugar donde un helado de algún sabor no sea pacíficamente admitido. Claro. Por eso ha crecido exponencialmente. Tú sabes que el helado existe desde el 400 antes de Cristo. Mirá. Se servían nieve con zumos, con jugos, Con jugos. que le daban un cierto gusto. O sea que el famoso helado palito de agua Ya existía. tiene su rato. La nieve la guardaban en cámaras subterráneas para que en el verano hubiera Se mantuviera. de dónde sacar. Pasó mucho tiempo, hasta en 1904 hubo una feria muy famosa en St. Louis. Ujú. ¿Y sabes lo que se inauguró en esa feria? ¿Qué? El cucurucho. Mirá vos, 1904, hace Recién- 110 años. Exactamente, el cucurucho. El cucurucho es Que es un complemento importante del helado, ¿no? exactamente, es una masa que ahora se hace con procesos terriblemente industriales y muy rápidos, pero bueno, una masa que tenía muchísima artesanía, que servía de soporte al helado. Como tú sabes que en Estados Unidos todo se pesa, se cuenta, se mide y se cuantifica, está establecido que hacen falta 50 lamidas para comer el helado de un cucurucho convencional. Qué buen dato ese. Hasta la llegada del refrigerador, el helado era un desafío. Sí. Era un desafío hacerlo, era un desafío conservarlo. ¿Cómo se hacían helados? Claro, porque el tema de la conservación del frío es clave, ¿no? Y antes de la heladera. Exacto. Era un Y además, problema. hacer un helado tú, en tu casa, lo que Sí, tenías bueno, que claro. hacer era... Yo recuerdo, en casa de mis abuelos, y no era porque no tuvieran refrigerador, pero vaya a saber por qué, que tenían la famosa maquinita de hacer helados que era con hielo y sal. La sal le baja el punto de frío al hielo, Sí. y entonces genera más frío todavía, y con eso se revolvía, se daba manivela y se hacía algo bastante parecido a un helado como lo conocemos hoy. ¿No sabes cuántos? El helado no se pesa, el helado se cuantifica por volumen, porque Claro. pesa distinto un helado de chocolate que un helado de agua de limón. Un litro de helado. 1 litro de helado. ¿Y cuántos litros toma, por ejemplo, un americano, un norteamericano promedio al año? Muchos. 23 litros de helado al año. ¿Por año? Per cápita. 23 por año, es decir, casi 2 litros por mes. Es alto, ¿no? Es un numerito, ¿no? Además, te imaginas el grado de dispersión que eso tiene, porque un bebé que está contemplado en ese Claro. per cápita no toma 2 litros No de toma. helado. Todos escuchamos hablar de las franquicias de helado. Por ejemplo, tú conoces Fredo. Sí. O conoces Grido. Grido, que se instaló hace poco en Uruguay. Exacto. Fredo se jacta en la página porque tiene 100 locales a nivel mundial. ¿Qué te parece? Mirá vos. Como buen argentino dice, pero papá, estamos Estamos en 100 tenemos lugares. 100 locales. Entonces vamos a ver un poquito qué otros Fredos hay en el mundo. Ajá. Baskin Robbins es la franquicia más grande del mundo. Es estadounidense. Tiene un poco más que 100 locales.
tiene 2.500 tiendas, solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Y 2.000 más en 52 países. O sea, tiene 4.500 tiendas. Todo bien con Fredo, pero le falta recorrer un camino todavía. El secreto del helado, o uno de los grandes secretos del helado, es encontrar nuevos sabores, ampliar el menú, el portafolio de oferta. Allí en Italia son famosos, ¿no? Por los sabores extravagantes. Sí, yo estuve hace un par de años en un viajecito que hicimos en Italia y además no eran tan caros comparados con Uruguay, por 2-3 euros te comes un helado ahí cerca de la Fontana di Trevi. Pero, ¿sabés cuántos sabores tiene Baskin Robbins? ¿Cuántos? 1000. 1000 sabores. Y todos los años renueva 200. Dicho todo esto, para novedad, los clásicos, los sabores más vendidos y frecuentes en el mundo son vainilla y chocolate. El helado no falla eso. No falla. El helado hay que guardarlo más o menos entre 0 y menos 5 grados. Pero cuando tú lo querés servir, lo bueno es sacarlo del congelador y ponerlo en la parte de la heladera que está entre 5 y 10 grados. Porque así resulta más maleable, más fácil de cucharear. Hay algo que ustedes probablemente no sepan. En un momento se agregó agua mineral al helado. Mirá vos. Y ¿qué pasó? Esto fue en Estados Unidos. Dije, helado con agua para hacer una suerte de bebida. Y como resultó que era una bebida muy frívola, la parte ortodoxa del cristianismo dijo que era demasiado generosa para hacer comida un domingo. Entonces, como el domingo es un día de reunión de familia de gran consumo, a alguien se le ocurrió reemplazar el agua por algo que es universalmente aceptado en el mundo occidental, que es la leche. Claro. Entonces se le puso leche al helado. Y para entender de que fuera políticamente correcto comerlo, lo llamaron Sunday. Para que quedara claro. De ahí el nombre de Sunday, de hoy, del helado, que se escribe distinto, se escribe Sundae. Sí. Porque para adaptarlo a la colectividad judía y que no tuviera problema con el Sabbat, le cambiaron el nombre. Mirá vos. Entonces, por ahí... Que es un helado como más cremoso, digamos. Más... Exacto. La famosa malteada. Sí. Aquellos de nuestros escuchas que hayan leído las revistas de La Pequeña Lulú recordarán de que Toby y La Pequeña Lulú iban a tomar malteadas. Es más, a mí cuando voy a Estados Unidos, si puedo, me gusta ir a una cadena que se siguen vistiendo como en aquellas revistas con unos birretes. Se llama Johnny Rockets la cadena. Los tipos se visten con unos birretes como los que se veían en esas revistas o en las revistas de Archie. Se prisa mucha leche para hacer un helado, ¿sabías? Mucha leche. Sí, se precisan 3 litros de leche para hacer uno de helado. Una vaca produce más o menos 2 galones de leche al día, son unos 7.300 galones al año, o sea que tapa 240 galones de helado. El 9% de la leche que se industrializa en Estados Unidos se usa para hacer helado. Casi el 10% de la leche se usa para hacer helado. Es fácil pensar que se toman en Estados Unidos 15 millones de litros de helado por día. Por día 15 millones de litros. Es como si cada uruguayo se tomara 5 litros de helado todos los días, cada día del año. Sí, sí, sí. Es interesante esto porque muestra una ingesta de leche. Tú sabes que un nutricionista me hacía una reflexión hace un tiempo muy interesante. Nosotros el ser humano es el único mamífero que en su vida adulta continúa ingiriendo leche. De otro animal. De otro mamífero, exactamente. Ahora, debe dejar mucho rédito el helado, ¿no? El helado es porque debe tener un costo relativamente bajo a pesar de esos 3 litros de leche. Exacto, pero el costo del helado es logístico porque tiene que tener cadena de frío. Claro. Ese es el problema. El 87% de los hogares estadounidenses tienen helado siempre en su refrigerador. Mirá vos. Si yo tomo 100 hogares en Estados Unidos y abro su refrigerador, en 87 vamos a encontrar helado. Bueno, hablamos de los helados hechos bajo franquicia, pero también hay un enorme espectro de helados industriales que se compran en supermercados, ¿no? ¿Verdad? ¿Te suena Häagen-Dazs? Sí. Pero sí me comentaba fuera de micrófono. Estábamos hablando de eso fuera de micrófono, sí. Häagen-Dazs pertenece a un monstruo de alimentación que es General Mills. General Mills es una empresa gigante, vende
9 billones de dólares al año. El 5% es de helados Häagen-Dazs. O sea que son unos 450 millones de dólares de helado que se venden por año. Y yo te dije Häagen-Dazs. ¿De dónde viene Häagen-Dazs? ¿Con esa marca? Es alemán, creo, ¿no? Häagen-Dazs nació en el Bronx, Mirá Leandro Gómez. Y no es alemán, es dinamarquesa la marca, porque sus fundadores, unos judíos del Bronx, quisieron homenajear al pueblo de Dinamarca que había ayudado a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Mirá vos. Y por eso fue lo que hicieron. Aquella que nació en Nueva York. Sí. Ahora, aquella firma se vendió a Pillsbury. Claro. Pillsbury fue vendida a General Mills y General Mills la licenció a Nestlé para que lo fabriquen. Así es el mundo de los negocios hoy. Dicho todo esto, no creas que esta es la marca más vendida. La marca más vendida en Estados Unidos, cualquier americano, tú le dices helado y lo que le salta a la cabeza es Ben & Jerry, que está junto con Bluebell. Pero Häagen-Dazs es un helado de mayor nivel a los efectos de la percepción del consumidor. Más premium, exactamente. Dicho todo esto, las dos marcas que más se venden no venden tanto como la marca blanca, o sea, la marca que las propias fábricas hacen para Walmart, para los supermercados. ¿Eso qué te muestra? Te muestra que a la hora de la elección los números cuentan y el bolsillo cuenta, y el consumidor no solamente se vota con el bolsillo, como dicen los políticos, también se compra helado con el bolsillo. De los que mencionaste, el único que se vende aquí es Häagen-Dazs. Es Häagen-Dazs, el mercado uruguayo. O sea que esta es una tecnología, como decías hoy al principio, que se basa en el frío. Si no hubiera frío, ¿cómo hacíamos? ¿Y cómo vino de la mano este tema del frío? Que también fue la que dio nacimiento a los refrescos. Sí. Obviamente, porque la Coca-Cola caliente es un remedio. Coca o Pepsi caliente te lo regalo. Claro. Como empezó siempre. Como empezó siempre. Bueno, la verdad que el que lo popularizó esto fue en 1927 General Electric, ¿sabes? General Electric sacó... Fabricante de heladeras. Claro, pero sacó la primera heladera que el compresor y la heladera estaban en un mismo gabinete. Nosotros estamos acostumbrados hoy, la gente ni siquiera tiene muy claro dónde está el compresor. Te cuento que está en el pie, en la base de la heladera, pero en aquella época estaba en el techo de la heladera, como una torreta. Todavía puede verse alguna heladera con el motor en el techo. En el techo, bueno. Poco, pero se llamaba Monitor Top. Sí. ¿Sabes por qué se llamaba Monitor Top? ¿Por qué? Porque Monitor era el nombre de un barco destructor de Estados Unidos que tenía la torreta con los cañones arriba de la casillería, y por eso se parecían. De ahí viene. Fíjate que esta gente se quedó con el mercado, pese a que lo había iniciado otra marca que era Frigidaire. Sí, claro. Tú decís Frigidaire y todo el mundo tiene idea de lo que estamos hablando, sin reparar que Frigid Air quiere decir aire frío. Y de ahí vino la primera marca de los electrodomésticos que generaban frío. Y no podemos cerrar esta columna de helados sin un toque de nostalgia que siempre me viene cuando hablo de esto, y es aquellos abnegados vendedores de helados del año 60 con el carrito de Conaprole, sí, claro, con sus 4 únicos gustos, porque era crema, chocolate, mixto y frutilla, con cucharitas de madera, el plástico no nos había derrotado todavía, vasos de cartón encerado, unas tapitas redondas que las tirábamos como si fueran mini frisbees, mini discos planeantes, y a veces algún vendedor de esos te regalaba un pedacito de hielo seco que llevabas como un tesoro. Llevaba una barra de hielo seco para mantener la temperatura. Y tirabas ese pedacito de hielo seco en un vaso con agua y lo veías humear, ¿no? O sea, en una época que no había PlayStations y demás, había que entretenerse de otra manera. O sea que, de modo que cada vez que pidamos un helado, ahora que ya lo aprendimos a ver desde el punto de vista del mundo de los negocios, vamos a recordar que aunque fue creado en la antigüedad, llegó hoy de la mano de la tecnología, con una innovación permanente en el tema sabores, y algo que no ha cambiado de 1904 hasta acá. Todavía hay que dar 50 lamidas para acabarse un cucurucho. Gracias, Raúl. ¿Nos reencontramos la semana próxima? Nos reencontramos la semana próxima. Los espero como siempre en el Facebook de El Mundo de los Negocios. Y dentro de un rato va a estar esta columna colgada también en el Facebook de Tiempo Presente.